Bien, lo que vamos a ver en este video se relaciona directamente con el apartado previo, que hablaba sobre qué era o a qué nos referíamos con técnicas de modelación. Acá vamos a hablar de estas técnicas de forma más práctica, presentando algunas herramientas que sirven principalmente para el modelado en alto nivel. Entonces haremos un recorrido por las principales técnicas de modelación que sirven como insumo para comunicarnos con el cliente y definirle o proporcionarle propuestas de trabajo y a su vez que permitan reducir las ambigüedades, reducir costos de retrabajo innecesario y tomar toma de decisiones inteligentes respecto al sistema que se va a construir. Durante la fase de modelación en la ingeniería de requisitos, uno de los diagramas más utilizados es el concerniente a los casos de uso. Los casos de uso es un diagrama sencillo que es bastante simple de entender. Describen principalmente lo que son interacciones entre un tipo de usuario que utiliza un sistema, donde un actor no necesariamente es una persona, sino que puede ser un subsistema dentro del el gran sistema que estamos construyendo, que utiliza cierto conjunto de funcionalidades. Son un tipo de representación ideal para capturar requisitos funcionales en alto nivel desde la perspectiva del usuario que utiliza una aplicación. Por ejemplo, este diagrama de acá es un caso de uso. Mejor dicho, es un diagrama de caso de uso. Porque dentro de los casos de uso tenemos lo que son diagramas de casos de uso preliminares y casos de uso extendido, donde estos dos últimos se utilizan más que nada en los diagramas un poquito más técnicos o bajo nivel cuando necesitamos más grado de detalle. Este tipo de diagramas son bastante útiles porque son fáciles de entender y son un insumo útil para comunicarnos con el cliente y que éste entienda lo que nosotros comprendimos de una conversación o la propuesta de trabajo que nosotros podemos crear. Entonces acá, por ejemplo, tenemos un actor que es el cliente que utiliza un cajero automático. Lo que está delimitado por este recuadro se conoce como sistema y todos estos óvalos son casos de uso dentro de este sistema. Este sistema es lo que nosotros vamos a construir y estas son funcionalidades que nosotros nos vamos a comprometer a construir. El actor es un agente externo al sistema que se representa por un monito o una persona de palo. Y las relaciones se describen por medio de flechas, donde principalmente el tipo de relación puede ser de dos tipos, como extend o include. Pero vamos por parte. Los casos de uso son funciones del sistema. Por ejemplo, el cliente dentro de un cajero automático puede realizar una operación. Dentro de estas operaciones, esta persona va a poder retirar efectivo, depositar efectivo, solicitar información de la cuenta o validar una tarjeta y clave en un cajero, porque estamos intentando construir las funcionalidades básicas de un cajero automático. A su vez, esta función está relacionada a otra función que se conoce como introducir monto, donde acá nos va a pedir, por ejemplo, primero que nada la clave y luego nos va a pedir el monto. El monto tiene que ser validado y una vez que se valida se permite la acción. Para depositar efectivo, se tiene que ingresar a la cuenta a depositar y se tiene que cerrar sesión. Para solicitar información, una vez que se muestra esta información, simplemente se cierra sesión. Y validar la tarjeta y clave no tiene ninguna otra acción porque con esto, caso de uso, se cierra todo. Todas estas funciones están asociadas a un cajero automático, que es el sistema que se va a desarrollar. El tipo de relación acá es extend o include, donde extend es principalmente un tipo de relación opcional e include generalmente se utiliza para decir que un caso de uso está relacionado intrínsecamente con otro de forma obligatoria. Entonces este diagrama sirve para comunicarnos con el cliente y decirle, esto es lo que entendimos de nuestra conversación previa y esta es la propuesta de trabajo que vamos a ofrecer. Luego este cliente nos va a decir, bueno, sí, esto es exactamente lo que quise decir, o puede decirnos también que ajustemos este sistema porque no es exactamente lo que quería. Puede hacer ligeras modificaciones y esto se corrige de forma cíclica. Por otro lado, tenemos modelos de datos y clases, donde el principal tipo de modelo que se utiliza acá son los diagramas de clases. Los diagramas de clases son un tipo de diagrama que se utiliza para modelar la estructura interna de la información. Es decir, de qué forma se estructura el sistema o se jerarquiza a nivel un poco más técnico. En este diagrama se modela lo que son las entidades del sistema, las principales entidades, los datos que maneja y los comportamientos de esto. Y por otro lado, de qué forma se relacionan
estos datos o estas entidades entre sí y cómo fluye esta información. Son fundamentales para entender datos que maneja el software que se desea desarrollar. Aunque los diagramas de clase son un tipo de diagrama principalmente utilizado en la modelación técnica del sistema, es decir, en la tercera etapa dentro del ciclo de desarrollo de un producto, pueden ser simplificados para utilizarse en la etapa de modelación en alto nivel en la ingeniería de requisitos. Un ejemplo de diagrama de clase es este sistema bibliotecario, donde por ejemplo tenemos lo que son las clases, que son las entidades más importantes de nuestro sistema, como por ejemplo dentro de un sistema bibliotecario, lo que nos importa sería atender a estudiantes, docentes, que a su vez son simplemente lectores. Estos lectores pueden pedir prestado libros o revistas. Y también tenemos el bibliotecario, que es una figura importante que permite atender a un cliente, un estudiante o un docente en este caso, y entregarle o prestarle estos libros o revistas. Este diagrama permite, por tanto, representar lo que es la jerarquía y la representación interna de cada entidad, qué datos necesitamos y cuáles son los comportamientos. Cada clase, en este sentido, se constituye de lo que son atributos que definen características de estas entidades, como por ejemplo el lector tiene un nombre, tiene una dirección o un teléfono, y también comportamientos, es decir, qué cosas puede hacer este lector. Puede reservar libros o puede entregar libros. El primer recuadro, por tanto, define características de esta entidad y el segundo sus comportamientos. Por otro lado, también tiene cardinalidad, es decir, cuántas entidades se relacionan con cuántos elementos de la otra entidad. Estas relaciones se describen a través de estas flechas y pueden ser de distinto tipo. Por ahora, no necesitamos comprender a tanto detalle de qué manera se elaboran estos diagramas, es simplemente para conocer. Entonces, en definitiva, lo que tenemos que entender es que estos diagramas sirven para representar de qué forma se construye el sistema de forma interna en cuanto a la información que necesitamos, cómo se distribuye, cómo se comportan y de qué forma se relacionan con otros elementos. Estos modelos se utilizan principalmente para definir de forma técnica el sistema en la modelación técnica. En la ingeniería de requisitos, este diagrama puede ser simplificado, eliminando esta información debajo y simplemente quedándonos con los nombres de las entidades. Por otro lado, aunque un poco menos común, debido a que son más simples, tenemos los diagramas de FD o conocidos como diagramas de flujo. Los diagramas de flujo son un tipo de diagrama bastante sencillo y es el más usual que se utiliza para enseñar a programar. Estos nos muestran cómo fluye la información dentro del sistema, identificando lo que son procesos, almacenes de datos y entidades externas. Son especialmente útiles para comprender las entradas, cómo se transforman estas entradas y cómo son las salidas de cada proceso. Por ejemplo, acá tenemos lo que es el diagrama de flujo de una producción de pan. Tenemos distintos departamentos como son el departamento de almacén, el departamento de producción de panes y el departamento de ventas. Acá tenemos diferentes elementos, pero no es necesario conocer en detalle aún qué nos dicta cada elemento. Lo que sí podemos describir de forma rápida es cómo se interpreta este diagrama de flujo. Por ejemplo, acá nuestro dato inicial, es decir, nuestra entrada, es la materia prima que recibimos. Esta materia prima, en el contexto de la producción de pan, tiene que ser revisada y controlada. Si esta está en buen estado, vamos a pasar al siguiente proceso, pero si no, vamos a devolver esta mercancía porque es defectuosa. Si no nos entregan materia prima adecuada, entonces nunca aceptaremos esta materia. Pero si está en buen estado, la vamos a comprar, pagamos factura y procedemos a almacenarla al departamento de producción. Ahora que ya tenemos esta materia prima, tiene que traerse, luego acomodarse y luego producir el pan. Estamos produciendo pan. ¿El pan que producimos cumple la calidad mínima estimada? Si no satisface estos criterios mínimos de calidad, entonces se tiene que volver a construir el pan hasta que se cumpla que éste tenga la calidad mínima deseable. Luego procedemos a empaquetarlo, llevamos la mercancía al almacén, donde acá lo pasamos al departamento de ventas. Una vez acá, el departamento de ventas atiende a un cliente, donde éste puede decidir si compra o no compra el pan. Si no compra o no se decide, podemos ofrecerle otras opciones. Una vez que se decide, lo compra. Entonces este va a tomar el pedido, se realiza la factura, se vende el pan y se entrega el pedido hasta que este proceso finaliza. Entonces, básicamente, este tipo de diagrama sirve para modelar cómo fluye la información y cómo
va transformándose desde un punto A hasta un punto B. Se puede notar que acá empezamos con la materia prima, la harina por ejemplo, luego se transformó a pan y luego se vendió. Sirve para entender cómo fluye el proceso. Los diagramas de flujo muchas veces se utilizan para modelar cómo se llevan a cabo los procesos de trabajo de una gran organización. Por otro lado, tenemos lo que son modelos de comportamiento. Entre los diagramas de comportamiento tenemos lo que se conoce como diagrama de actividad. Un diagrama de actividad básicamente es como la evolución de los diagramas de flujo, simplemente que están organizados de otra manera y nos sirven para modelar representaciones visuales de cómo fluye o se transforma un dato desde un punto a otro cuando tenemos distintos departamentos y el flujo no necesariamente tiene que ser secuencial. Por otro lado, tenemos los diagramas de estado. Los diagramas de estado son un tipo de modelo que sirve para modelar los cambios de estado, como dice su propio nombre, de un objeto o sistema a lo largo del tiempo. Son perfectos para modelar el ciclo de vida de entidades complejas. Por ejemplo, estos se utilizan en tiendas que venden productos online donde estos pueden pasar por diferentes estados. Enviado, eh, comprado, puede estar enviándose, puede ser cancelado un producto, puede ser devuelto, puede ser pagado, etcétera. Entonces, un producto puede pasar por diferentes estados y dependiendo del estado en el que esté, se hacen diferentes acciones. Finalmente, tenemos las historias de usuario, que es uno de los elementos principales que se utiliza durante la modelación en alto nivel. Las historias de usuario básicamente son una especie de cartitas que describen de forma breve o corta y simple una funcionalidad que se desea construir, contada desde el punto de vista del usuario final, pero descrita por el cliente que solicita la creación de un producto. Su objetivo es comunicar el valor de forma clara y concisa, facilitando la planificación y la discusión en entornos ágiles y promoviendo un entendimiento común del problema a resolver. Las historias de usuario son cartas muy simples que son descritas desde el punto de vista del usuario final, pero descritas por el cliente. El cliente generalmente es el que las escribe. Se caracterizan por tener tres elementos importantes que definen el cómo, el qué y el para qué. Es decir, quién necesita esta funcionalidad, por qué la necesita y para qué la necesita. Por ejemplo, como cliente, quiero que los socios puedan pedir prestado un libro indicando su número de socio y la referencia del libro, siempre y cuando no tengan ya tres libros en préstamo en ese momento. Esto nos describe para quién es importante, qué necesitamos hacer y por qué es importante. Además consta de otros elementos adicionales que pueden variar dependiendo de quién cree esta historia de usuario, dependiendo de la empresa. Como puede ser la idea, el título, obviamente que tiene que tener sí o sí la descripción, la estimación, la prioridad en términos de unidad, que esto determina si esto se va a realizar antes o después dentro del proyecto, y las dependencias, es decir, si este requisito depende de otra historia de usuario que necesite crearse para recién poder empezar a construir esta función. Por último, tiene en su reverso lo que son las pruebas de aceptación, que básicamente describe de qué manera se puede probar que este requisito funciona posteriormente correctamente. Por ejemplo, acá se describen las siguientes, no necesariamente son exhaustivas, pueden haber otras. Se describe que para poder prestar un libro se tiene que introducir el número de socio y si este es incorrecto se tiene que comprobar que se indica el motivo del error. Se debe introducir un socio y comprobar que si este tiene tres libros se indica un error, porque no se puede prestar un libro si este a uno devuelve los que había solicitado. También se tiene que comprobar qué pasa cuando con el libro no hay ejemplares, indicar el motivo del error. Y por último, el caso normal o curso normal de acción es que si todos los datos son correctos y existe número de ejemplares disponibles, este tiene que disminuir y el número de préstamos de quien solicita el libro aumenta en uno. Estas son condiciones que se tienen que cumplir como mínimo para validar que este requisito funciona correctamente.